Bien amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer una lectura del anexo 1 de la resolución viceministerial 097 del año 2020, que trata sobre Aprendo en Casa, orientaciones para los profesores de educación básica, indudablemente educar en contexto del aislamiento social. Veamos qué nos dice este anexo. Nos dice que indudablemente en este contexto actual hay la necesidad del aislamiento social y nos exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras, ¿no es cierto?, para darle indudablemente la continuidad del proceso educativo para nuestros estudiantes. Asimismo, aquí nos dice que para favorecer este proceso indudablemente de aprendizaje de nuestros estudiantes, a través de la estrategia nacional Aprendo en Casa, nuestros estudiantes contarán, dice, con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos a los que accederá por diferentes medios en función a su contexto, ¿no? Depende del lugar donde esté. Y nos dice que las presentes orientaciones que se está presentando indudablemente son algunas rutas posibles para responder a este desafío, cuál es pues la educación a distancia. Pero dice que cada uno de los profesores, en colaboración con sus colegas y coordinando indudablemente con sus directivos y autoridades educativas locales, que serían las UGELes y regionales, son los que tienen que realizar los ajustes necesarios para promover aprendizajes en sus estudiantes. Ahora veamos, nos dice orientaciones para la comunicación. Con respecto a la comunicación, ¿qué se nos recomienda? Primero, que todos los profesores deben definir la comunicación con apoderados y familias, ¿no es cierto?, considerando escenarios diversos que se presentan en nuestro país. Indudablemente, en nuestro país se va a dar múltiples escenarios, ¿no es cierto?, para la comunicación con las familias. Se tiene que definir entonces al menos dos escenarios generales. Hay que ubicarnos en dos escenarios generales. El primer escenario, con conectividad, ¿no es cierto?, cuando se cuenta con acceso a Internet. Además de tener acceso a Internet, indudablemente va a haber acceso a televisión y la radio. Entonces, en este escenario, la comunicación con los padres de familia o con los estudiantes puede ser a través de los correos electrónicos o puede ser por aplicaciones de mensajería, nos dice por WhatsApp o cualquier otra redes sociales, ¿no es cierto? La otra alternativa es el escenario sin conectividad, ¿no es cierto? Ahí no se cuenta indudablemente con Internet, por lo tanto, solo se puede acceder por televisión y radio, o sea, va a haber señales de radio y televisión. Entonces, la comunicación con los estudiantes solo puede ser, dice, por mensaje de texto, de telefonía, o llamadas telefónicas, ¿no? Pero no se puede usar WhatsApp ni una red social porque no hay Internet. Entonces, nos dice que indudablemente el Perú es tan complejo, va a haber pues una combinación de estos escenarios en cada lugar, no va a ser puro, ¿no?, una vez, pero hay que tratar de adaptarse a una de esas situaciones, ¿no?, que se plantea en la estrategia Aprendo en Casa. Nos dice que, por ejemplo, en cada institución educativa se debe definir los mejores modos de comunicación con los padres de familia. Entonces, es la obligación de los profesores, de los directores, establecer, ¿no?, estos mejores modos de comunicación. Para ello nos dice que debemos tener en cuenta la información respecto al medio de comunicación que cuenta cada padre de familia, ya sea Internet, televisión o radio, ¿no es cierto? Ese es nuestro principal trabajo primero. Nos dice además, es importante, dice, mantener esta comunicación, no sé, constante con los padres de familia, o puede ser con los apoderados, dado que ellos deben involucrarse, dice, activamente para definir los horarios y medios de aprendizaje en el hogar, sobre todo, indudablemente, los niños de inicial y los primeros grados, ¿no?, de primaria.
Además dice, debemos acordar, ¿no?, como mínimo para la comunicación con los estudiantes a través de los medios que dispone la familia, ¿no es cierto? Se sobreentiende que no será posible, dice, atender siempre a todos, ¿no? A todos, a toda hora, a todos los apoderados. Lógico, no puede estar el maestro atendiendo todo el día y de forma individualizada, ¿no? A un padre otra hora, a otro padre, así no es posible. Entonces se tiene que coordinar, ¿no es cierto? En coordinación con los directivos se debe establecer los momentos y tareas posibles a realizar. Entonces hay que coordinar con los padres de familia, con los directivos y establecer estos horarios, ¿no?, en grupos. Tiene que ser grupo de estudiantes, prácticamente organizar las aulas virtuales para que el maestro pueda comunicarse, pues, en determinadas horas, ¿no?, en estas aulas virtuales con sus estudiantes. 2, dice, hay que definir los medios de comunicación entre profesores y con directivos de la institución educativa. Es otra acción muy importante, que todos los profesores tienen que estar comunicados y hacer el trabajo colegiado, ¿no es cierto? Para cada grupo de trabajo en la institución educativa, ¿no?, o red, debe buscar, dice, las formas de colaboración y comunicación, ¿no?, que les sea más efectivas finalmente. Se recomienda crear grupos de trabajo, ¿no es cierto?, empleando aplicaciones de WhatsApp. Puede ser también contarán, si no tienen internet, también puede ser enviando mensajes de texto, ¿no?, por solo teléfono. Lo importante es, tenemos que estar conectados todos los profesores y los directivos en cada institución educativa para hacer ese trabajo colegial. Ahora nos habla sobre las orientaciones generales para organizar la enseñanza y aprendizaje a distancia. A ver, ¿cuáles son? Estas son las orientaciones generales. Primero, conocer la estrategia Aprendo en Casa. Miren, estas orientaciones nos dicen que tenemos que, todos los profesores, obligación de conocer la estrategia Aprendo en Casa. La estrategia Aprendo en Casa nos dice que ofrece un conjunto de experiencias de aprendizaje y materiales y recursos educativos que están orientados indudablemente a favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, constituyen, dice, el instrumento inmediato y principal para tu trabajo con los estudiantes. Nos están diciendo entonces, la estrategia Aprendo en Casa es el elemento inmediato y principal para el trabajo con los estudiantes, de todos los profesores, de todas las áreas, ¿ya? Aquí no hay que cada profesor va a dictar su área. Todo tiene que ser en marco de Aprendo en Casa. Esta se encuentra, dice, en formato en digital en la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, todos los profesores están en la obligación de entrar a esta plataforma y conocer estos recursos, ¿no?, educativos que están allí. Pero también dice que se desarrollan como sesiones en la radio y televisión. También tenemos que conocer eso. Entonces nos dice que debemos ingresar a la plataforma Aprendo en Casa para conocer y revisar el contenido. Asimismo nos dice que en su defecto, si no tienes internet, debes mantenerte atento a la emisión de las sesiones correspondientes en TV y radio. Puede que haya profesores que no tengan internet, entonces, pero tienen que estar atentos a esta programación de radio y televisión, ¿no? Indudablemente los directivos tendrán que poner a disposición la programación a sus profesores, ¿no? En el 2 nos dice que debemos conocer a los estudiantes y sus contextos. Entonces tenemos que establecer canales de comunicación con sus estudiantes y sus familias, cada profesor. Y formarse un criterio, ¿no?, al menos general, de la situación social y educativa, de las características del contexto ¿no?, en lo que aprenden nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que puedas acompañar su proceso y ofrecerles recomendaciones. Este es nuestro trabajo principal, acompañar su proceso y ofrecerles recomendaciones a fin de que responda a su contexto. Entonces, ese es el trabajo principal de todos los profesores.
Entonces, pues reitero, esto nos aclara que todos los profesores de todas las áreas tienen que hacer el acompañamiento y ofrecer recomendaciones del proceso Aprendo en Casa. 3. ¿Qué nos dicen? Trabajar colegiadamente de forma no presencial. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, para trabajar colegiadamente, todos los profesores de todas las áreas coordinan con el director, ¿no es cierto? Y acuerdan individualmente con los otros colegas, ¿no? Acuerdan formas de comunicación, ¿no es cierto? Y además, ¿no? Mediante qué canales y qué horarios y frecuencias se pueden reunir justamente todos los profesores para hacer este trabajo colegiado. Entonces, todos los profesores tienen que coordinar con sus colegas la implementación de reuniones virtuales con propósitos pedagógicos. ¿Para qué? Para revisar y evaluar avances con respecto al desarrollo de estrategias Aprendo en Casa. Claro, nos dice aquí. Todos nos dedicamos a revisar y evaluar avances del desarrollo de estrategias Aprendo en Casa. Todos los profesores de todas las áreas, ¿no? En el cual vienen participando individualmente nuestros estudiantes. Organízate, dice, con tus colegas para distribuir tareas y mantenerse al tanto de las novedades o modificaciones que puedan producirse en este Aprendo en Casa. Además nos dice que debemos tomar las siguientes consideraciones. A ver, ¿cuáles son? La primera consideración debemos tomar: el apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre profesores de las diversas áreas curriculares. Entonces, este apoyo de las estrategias de Aprendo en Casa debe ser pues coordinado con todos los profesores de todas las áreas. Entonces, todos los profesores de todas las áreas tienen que estar atentos a este desarrollo. Es decir, debemos garantizar que los estudiantes realicen las actividades que está proponiendo, ya sea por la radio o por la televisión o en el portal. Esas actividades propuestas son las que tenemos que garantizar que resuelvan nuestros estudiantes, todos los profesores de todas las áreas. Claramente está aquí el trabajo en colegiado que deben realizar los profesores. Entonces, no dice que los profesores realicen sesiones desde sus áreas. No. Se evite recargar el trabajo. Hay que evitar recargar el trabajo. Solo hay que tratar de que desarrollen todas las actividades planteadas Aprendo en Casa. Ese es el trabajo principal. Nos dice que es importante, dice, mantener el intercambio, ¿no es cierto?, respecto a las necesidades formativas de nuestros estudiantes y el modo en que la plataforma Aprendo en Casa les está siendo útil, evaluando potencialidades y dificultades. Entonces, evaluando potenciales y dificultades significa dar retroalimentación. Recuérdense que siempre cuando evaluamos las potencialidades de nuestros estudiantes y las dificultades y luego canalizamos para que superen esas dificultades, se llama retroalimentación. Y siempre de Aprendo en Casa. En el caso que se recojan, dice, evidencias de aprendizaje, es deseable que éstas se evalúen colegiadamente, desde todas las áreas. Entonces, estas evidencias pueden darnos una evaluación, ¿no?, colegiadamente desde el punto de vista de todas las áreas. Todos los profesores tienen que evaluar esas evidencias si están cumpliendo, ¿no?, con las actividades de Aprendo en Casa. Veamos. Orientaciones para escenarios con conectividad, es decir, para las zonas donde hay internet. Se puede decir, son la mayor cantidad de estudiantes están en esta zona, solo que se presentan pues diferentes dificultades, porque hay internet y hay televisión y radio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dice, es, ¿no?, conocer, ¿no es cierto?, si hay conectividad, indudablemente conocer que la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no?, tenemos que conocer bien y saber que contienen pues orientaciones para el trabajo con las familias. Ahí están las orientaciones. Estas experiencias y materiales educativos son herramienta principal con el que cuentas para promover aprendizajes a distancia. Nuevamente nos reiteran, ¿no? Estos son los materiales principales
para trabajar aprendizaje a distancia. Hay que tomar, dice, las siguientes orientaciones pedagógicas. ¿Cuáles? Primero, todos debemos revisar y familiarizarnos con las guías de actividades de la plataforma, ¿no? Según el nivel que atendamos. Debemos buscar, dice, el medio para que las familias conozcan los materiales dispuestos en la plataforma, ¿no? En Aprendo en Casa. Así como los horarios de televisión y radio, ¿no? Que se están dando. Sobre esta base, todos los profesores podremos acompañar la estrategia y las actividades que los estudiantes desarrollen. Ahí está, nuevamente clarito nos dice que tenemos que acompañar, que los estudiantes desarrollen las actividades planteadas ahí, ¿no? En Aprendo en Casa. Luego dice que debemos definir el modo de comunicación con los estudiantes y sus familias, de acuerdo a la realidad y al contexto de cada lugar, ¿no es cierto? Ya sea, ¿no? Y nos dan algunas alternativas, de acuerdo a la conectividad y a la realidad. Puede interactuarse a tiempo real, ¿no es cierto? El profesor puede interactuar a tiempo real usando indudablemente el WhatsApp, usando el Zoom, usando el Google Meet, cualquier otro aplicativo que nos permita hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, si hay internet, es posible. Luego dice que podemos compartir información, tareas o recursos que los estudiantes revisarán en otro momento. Estas son tareas complementarias, ¿no? Y que en estas tareas complementarias podría darse, pues, actividades relacionadas a lo que está realizando el estudiante de Aprende en Casa, desde el punto de vista, desde mi área. Si yo soy profesor de inglés y he trabajado, por decir, un análisis de cuento que ha estado realizando en la actividad Aprendo en Casa, de repente las palabras más significativas o las frases más representativos, ¿no? Se pueda yo, como actividad complementaria, decir que la convierta en inglés, pero estoy trabajando primero lo que dice Aprendo en Casa y luego estoy complementando, ¿no? Estas tareas o recursos que los estudiantes revisarán en otro momento, darles que lo conviertan en inglés, están en el mismo momento, ¿no? Esa es la forma como podría apoyar desde mi punto de vista como profesor de esa área, ¿no? Pero tengo que acompañar, vuelvo a decir, el aprendizaje que está programado en Aprendo en Casa. Esta comunicación se da, dice, en tiempo distinto a que se envía el mensaje. Lógico, el mensaje de radio y televisión, ¿no? Se entiende. Luego dice que debemos comunicar con nuestros estudiantes y sus familias. ¿Para qué? Para averiguar que las actividades de la plataforma virtual han logrado desarrollar, qué actividades han logrado desarrollar, ¿no? Y decidir, ¿no es cierto?, según las condiciones de los estudiantes, si conviene seleccionar o enfatizar el trabajo de alguna de ellas. Puede que nos demos cuenta que una actividad no ha sido muy dificultoso para nuestros estudiantes, entonces podemos decidir enfatizar de repente esa actividad, ¿no? ¿Para qué? Para que logre realizar el estudiante. De tal manera estamos dando una retroalimentación. O podemos decidir si los estudiantes desarrollarán las fichas de modo en que son propuestas, tal como están. Entonces podemos de repente darnos cuenta que sí, puede desarrollar tal como están las fichas y que la resuelva, ¿no? O en todo caso podemos también realizar ciertas modificaciones a las fichas, ¿no? Para que sea más entendible a las características de nuestros estudiantes. Esas decisiones se llaman retroalimentación, todas esas actividades que realicemos, ¿no? En ese marco, en ese momento. De acuerdo, dice, con las posibilidades de comunicación con nuestros estudiantes, debemos averiguar sus avances, dificultades y según las posibilidades reales de estas realiza ajustes sobre los siguientes puntos. Exactamente nos está hablando aquí de la retroalimentación, mis queridos colegas. Siempre no se olviden que averiguar los avances, las dificultades y las posibilidades de hacer ajustes, todo este proceso se llama retroalimentación. Entonces, ¿cómo debemos retroalimentar? Miren los siguientes puntos. ¿Cómo? Considerando el tipo de actividad que realizan, como retroalimentamos, puede ocurrir, dice, alguna actividad no responda a los saberes previos de nuestros estudiantes.
por lo que será necesario entonces plantear adecuaciones, ¿no?, a esa actividad, pequeñas adecuaciones, a fin de que respondan pues a los saberes previos. A eso se llama dar retroalimentación, ¿no? A una tarea particular, indudablemente le vamos a hacer adecuaciones para las características específicas del grupo de nuestros estudiantes, ¿no?, a fin de que pueda entender y realizar esa actividad. Entonces, esa es una forma de retroalimentar. La otra, nos dice, con respecto a la organización del tiempo, también podemos retroalimentar. ¿Cómo? Es probable que el tiempo que destinen, ¿no es cierto?, en los hogares no sea el que requiere para desarrollar la actividad. De repente, muy poco tiempo. Entonces, por lo que es necesario retroalimentar orientando a las familias para que tengan un mejor aprovechamiento del tiempo, ¿no es cierto? La orientamos y estamos retroalimentando para que aprovechen mejor el tiempo. Además nos dice que debemos establecer el tiempo que demandará a los estudiantes el desarrollo de las fichas. O sea, debemos analizar las fichas y decir, más o menos mi estudiante lo puede realizar en tal tiempo. Y esto me recuerda una experiencia, ¿no?, que en la radio estaba pasando, aprendo en casa, una sesión de aprendizaje y en una parte decía, ahora mi querido estudiante, escriban estas preguntas, y comenzaba a dictar las preguntas de una forma muy rápida para niños de tercer grado de primaria. Entonces yo como profesor veo eso, inmediatamente tengo que retroalimentar, darme cuenta cuáles son las preguntas, luego yo como profesor dictarle, ¿no?, en el tiempo que sé que pueden cumplir mis estudiantes. Bien, entonces además nos dice, ¿no?, que estas fichas podemos organizarlo, como está en la plataforma virtual, ya saben que podemos organizarlo muy independiente de la radio y televisión. En la plataforma virtual puede ir desarrollando por semana, le podemos dar la tarea semanal, desarrollamos estas fichas en estos días o en esta semana, ¿no?, de forma que podemos establecer las horas que puede trabajar, consultar la plataforma virtual y elaborar este trabajo, estas fichas, ¿no?, y nosotros poner de acuerdo las horas que demos retroalimentación virtual a nuestros estudiantes. Dice, de ser necesario en función a la dificultad que presentan las fichas, indudablemente hay que ofrecer orientaciones o pautas por escrito que acompañen a estas fichas, ¿no?, que se espera que trabajen los estudiantes en casa. Entonces siempre nos reiteran, nuestro principal trabajo como docentes de todas las áreas es que garanticemos que realicen las actividades que están propuestas en el programa Aprendo en Casa. Recuerda, dice, a tus estudiantes conservar los productos. Hay que recordar que toda evidencia de aprendizaje que lo conserven indudablemente en su portafolio, ¿no?, porque estas servirán como evidencia de lo que ha aprendido, ¿no es cierto? Y si es posible se le pide algún producto, ¿no?, realizado del estudiante, pero no todos, porque les recargaríamos trabajo, no todos, algunos que nos envíe, ¿no?, de lo que realiza. Dice que este portafolio va a servir y tendrá como fin brindar la retroalimentación al estudiante de lo que logró y que aún no logró. Entonces esta evidencia nos va a dar cuenta que aún no ha logrado, para poder dar retroalimentación cuando haya la oportunidad de educación presencial, indudablemente. Además nos dice, los productos revisados no se utilizarán para fines calificativos, algo importante. Entonces seguramente el ministerio sacará alguna guía cómo vamos a calificar el primer trimestre que está transcurriendo, porque estos productos, según esta norma, estas indicaciones, no van a servir para calificar, ¿no?, al menos este trimestre que está pasando, no va a ser, solo sirve para dar retroalimentación, para hacer reflexionar al estudiante qué logros tiene, qué dificultades tiene, ¿no?, y cómo podría superar esas dificultades. Esa es la retroalimentación, solo para eso. Veamos. Orientaciones para escenarios sin conectividad. En el caso de que no haya internet, hay muchos lugares donde no hay internet y es muy posible que en esos lugares donde no hay internet el profesor no tenga pues comunicación con sus estudiantes, absolutamente no puede comunicarse con sus estudiantes.
Si no tiene conectividad de internet, tiene que escuchar la radio y la televisión. Y es la alternativa, ¿no es cierto? Se transmite por radio y televisión estos aprendizajes, ya conocemos y lo estamos viviendo y lo estamos experimentando. Nos dice que estos medios es el eje principal a través del cual los estudiantes tendrán la posibilidad de dar continuidad a su aprendizaje, ¿no? En tanto, dice, la radio como televisión podrán ser usados por los estudiantes de acuerdo a sus posibilidades. Si les llega a ambos, recomienda que use tanto la radio y la televisión. Si no, por lo menos uno de ellos, ¿no? Que se use la radio, por decirlo, o solo la televisión. Depende de sus posibilidades, ¿no? Toma en cuenta las siguientes orientaciones para acompañar el proceso. ¿Cómo debemos acompañar este proceso a nuestros estudiantes, los profesores? Veamos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Dice que debemos tratar de identificar, ¿no es cierto?, las posibilidades de comunicación según los contextos reales de nuestros estudiantes. En este escenario nos dice que la comunicación con las familias puede ser muy limitado o quizás nula, ¿no? Dificultades excesivamente, de repente no podamos ni comunicarnos, o sea, no hay ni teléfono. En la medida de lo posible dice que hay que buscar medios de comunicación como el teléfono, ¿no? O el uso de transmisión de información comunitaria. Entonces puede ser que la comunidad tenga, digamos, algunos parlantes grandes que hablan, entonces ir mediante eso comunicar a los padres de familia que se está dando clases por radio, ¿no?, etcétera. O mediante, de repente hay radios locales y podamos hacer esfuerzo los profesores, salir a las radios locales y decirles, ¿no?, que mediante tales radios se está transmitiendo las clases, que los estudiantes ¿no?, escuchen las clases y realicen las actividades. Y de repente aclarar algunas actividades que se han difundido y que cómo se tiene que realizar. Darle retroalimentación por esos medios, ¿no?, comunitarios. Siempre que sea posible, dice, informa a tus estudiantes y a sus familias la programación de Aprendo en Casa, ya sea por radios locales, ¿no?, o por los parlantes que les he anunciado. Dice que debemos mantenernos atentos a los programas que son transmitidos en radio y televisión, todos los profesores de todas las áreas. ¿Para qué? Para anotar algunas preguntas que podrían realizar los estudiantes o considerar recomendaciones en caso de una eventual comunicación con ellos y su familia. Se refiere entonces los profesores que no tienen acceso a internet, lo que tienen que hacer es estar atentos a la transmisión radio y televisión, ¿no? Puede ser el caso que haya muchos maestros no tienen pues acceso a internet, por más que puedan tenerlo, pero en la zona no hay internet, entonces hay que estar atentos. ¿Para qué? Para que cuando se dé la oportunidad de intercambio se pueda dar retroalimentación en base a lo que sabemos que se ha transmitido por la radio y televisión. Ese es nuestro trabajo. Entonces en las áreas rurales o donde no hay internet, donde el profesor no tenga internet, si la comunicación es factible, si hay la posibilidad de comunicarnos, digamos, por teléfono, solo llamadas, entonces por ahí, ¿no?, hay que estar atento a las posibilidades de apoyo, ¿no? Hay que apoyarlos a nuestros estudiantes, ya sea por el teléfono, ¿no? Siempre en las tareas o experiencias de aprendizaje propuestas en los programas de radio y televisión. O sea, tienen que ser las actividades propuestas en la radio y televisión, no realizar otras actividades individuales desde su punto de vista de su área, como muchas veces se ha venido escuchando. Yo tengo que atender desde mi área, como no transmiten eso, voy a hacer una actividad. No hay planificación de actividades de áreas específicas. Lo que hay que hacer es apoyar, ¿no?, a que realicen las actividades que se están transmitiendo por radio y televisión. Hay que ofrecer, dice, pautas a nuestros estudiantes y a sus familias para organizar los portafolios, igual que el anterior, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan guardar sus grabaciones, sus productos, sus audios, sus fotos, ¿no? A fin de cuentas, siempre para dar la retroalimentación posterior, ¿no es cierto? En caso de que no sea posible la comunicación con las familias, caso de que hay muchos sitios donde no me comunico con la familia, no sé, no hay forma, entonces
Lo que tiene que hacer el profesor es que tiene que hacer seguimiento a las actividades que se desarrollarán a través de la radio y televisión. ¿Y para qué? Para que esto le permita contar con insumos para preparar su intervención en el aula una vez normalizadas las labores escolares. Ese es el caso de que los profesores, si todos mis alumnos no están contactados, lo único que tengo que hacer es seguimiento a las actividades de radio y televisión, para que cuando ya se dé la oportunidad de encontrarme con mis estudiantes, yo pueda dar retroalimentación de esas actividades, considerando de repente que algunos hayan escuchado, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo como profesores. Aquí hay algo importante, mis queridos colegas, esta parte es muy importante, dice un paso más en el aprendizaje a distancia, aprendo en casa, como base para el planteamiento de proyectos. Interesante. Entonces, aquí están las actividades complementarias que podría aprovecharse desde el punto de vista de las áreas, de todas las demás áreas que nos estén transmitiendo, pero no quiere decir que va a ser en forma individual. A ver, veamos cómo debe desarrollarse esto. Proyectos. Dice que adicionalmente al acompañamiento que hacemos, ¿no?, de las actividades de aprendo en casa, todos los profesores, ¿no?, podemos proponer un proyecto breve, ¿no?, a desarrollar con los estudiantes y sus familias. Esto requiere, indudablemente, evaluar en el marco del trabajo colegiado las necesidades y condiciones de nuestros estudiantes. Si hay necesidad de reforzar cierta competencia porque no puede realizar una actividad, ahí podemos proponer un proyecto para superar y desarrollar esa competencia, ¿no? Pero siempre de un trabajo colegiado. ¿Por qué? Porque el proyecto indudablemente integra áreas, ¿no? Por eso es un trabajo colegiado y una oportunidad de poder trabajar desde todos los puntos de vista de las áreas, ¿no?, de diferentes especialidades. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, esta condición, esta necesidad del estudiante, así como su contexto real, local. Y nos recomienda tomar en cuenta lo siguiente para esta programación o planificación de proyectos. El proyecto debe estar relacionado, dice, con la situación propuesta en la plataforma Aprendo en Casa. Tiene que estar enmarcado entonces en la propuesta en la plataforma Aprendo en Casa. Nos dice que está relacionada a las situaciones de aprendizaje de Aprendo en Casa. Entonces el proyecto no puede salirse de esa situación. Tenemos que trabajar en el marco de esas situaciones que está hablando Aprendo en Casa. Entonces hay que cuidar, dice, que respondan la posibilidad y contexto de los estudiantes, así como las características de los escenarios descritos, ¿no?, ya sea con conectividad o sin conectividad. Ahora hay que identificar cuáles serán los productos de este proyecto. Pueden ser textos escritos, grabaciones, audios, videos, otros, ¿no? Estos productos pueden ser enviados empleando las aplicaciones de mensajería o a través de las redes sociales. Entonces, estos productos que se presenten sean enviados a los profesores de las diferentes áreas que están planteando, ¿no?, para su evaluación. Organice, dice, el proyecto con una secuencia de actividades. Tiene que haber secuencia de actividades, ¿no? Envía a la familia la secuencia de actividades con una breve explicación, utilizando medios de comunicación, ¿no?, fuera del tiempo real, como correos, ¿no?, o mensajes de texto o fotos, etc. Entonces, esto es una actividad adicional y por lo tanto tiene que ser en un tiempo fuera del tiempo que está programado para lo que es Aprendo en Casa, ¿no?, como una actividad complementaria. Por eso debe ser corto y recordarles que no debe sobrecargar el trabajo de los estudiantes, además, ¿no? Si es posible, dice, grábate un audio o video explicando a las familias y a los estudiantes, ¿no?, el reto planteado que deben resolver y lo que se espera que aprendan nuestros estudiantes, o sea, los propósitos de aprendizaje, ¿no? Hay que explicarles qué es lo que quiero que aprendan. Indudablemente hay que usar lenguaje sencillo. Pide a la familia que guarde en el portafolio, dice, del estudiante lo que ha producido con ese proyecto. Igual forma,
esos productos van a servir para dar la retroalimentación adecuada, ¿no es cierto? Y que haga reflexionar al estudiante sobre su proceso de aprendizaje, ¿no? Sus fortalezas, sus dificultades. Entonces ya no se olviden, es la retroalimentación, ¿no? De ser posible, podemos pedir que nos envíen alguno de los productos, ¿no? Pero no es obligatorio. Bien, amigos, hasta ahí las orientaciones, mis queridos amigos. Espero que les ayude para mejorar nuestro trabajo a distancia con nuestros estudiantes. Creo que en conclusión concluimos que nuestro trabajo principal es garantizar que nuestros estudiantes realicen las actividades que están propuestas en Aprendo en Casa. Entonces, y apoyar todos desde nuestro punto de vista, ¿no? A fin de que logre desarrollar las competencias que están programadas en este programa Educación a Distancia. Eso es todo, amigos. Será hasta la próxima vez. Adiós.